Puestos de pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo, ¿a cuántos de ustedes les tocó tener un pozo en casa? En la actualidad estamos acostumbrados que si necesitamos de agua, simplemente vamos, abrimos la llave y tenemos agua suficiente, ¿verdad? Tal vez en nuestra ciudad a veces no hay tanta agua como en otros lugares, pero de todas formas podemos ir a cualquier hora, abrir la llave y nos va a caer el agua. Para todas nuestras necesidades, a la hora que nosotros lo querramos, ahí está el agua. Tiempo atrás no teníamos estas ventajas, ¿verdad? Yo recuerdo cuando nosotros, en mi familia, nos cambiamos a la casa donde ahora viven mis papás y se hizo un pozo porque no había agua potable en la colonia. Entonces, cada vez que nosotros necesitábamos agua, necesitábamos bajar una cubeta, si no mal recuerdo eran como 8 metros de profundidad del pozo, y sacar esa agua. Al principio era un poquito arriesgado, tal vez si lo vemos desde la actualidad, era ponerse a los lados y agarrar la cubeta con un lazo. Después ya se hizo una cosa para que nos ayudara con una polea y jalar la cubeta y fuera un poquito más fácil y menos riesgoso. Pero tener agua en casa era difícil, era costoso, no económicamente, sino en esfuerzo. Entonces, también no ocupar demasiada porque de repente no había suficiente agua en el pozo. Entonces, la historia de hoy nos habla de un pozo en el cual nuestro Señor Jesucristo va y se encuentra con una mujer. Y vamos a hablar no solamente de ese pozo, sino de lo que a veces nosotros pensamos que es el agua que necesitamos y el agua que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Entonces, les invito a que leamos nuevamente el texto de nuestro evangelio de este día para tratar el tema del pozo de agua viva. Dice San Juan capítulo 4, versículos 5 al 26. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te lo pide, el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer dijo: «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Y le dijo la mujer:
Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Encontramos una historia que tal vez es muy conocida por todos nosotros, pero que tiene varias partes que a veces no alcanzamos a entender por las situaciones, por las tradiciones, las normas que se tenían en ese tiempo comparadas con las que tenemos ahora. Y tenemos varios puntos interesantes en esta historia. Primero, podríamos pensar, pues si tiene sed y ahí está el pozo, pues tome agua, ¿verdad? Pero, como les decía, no es tan fácil simplemente sacar agua del pozo si no se tiene con qué. Se tendría uno que bajar, si es que le pusieron escalones para ir hasta allá abajo, y si no, pues simplemente vas a estar apreciando el agua y deseándola desde arriba, viendo hasta el fondo esa agua que tu cuerpo necesita. Y por eso las palabras de la mujer cuando viene ante nuestro Señor Jesús y Él le pide agua, dame de beber, le dice, pues no tienes con qué sacarla, ¿verdad? Y tú me ofreces también agua, ¿cómo es que puedes ofrecerme agua si no puedes ni siquiera saciar tu propia sed? Y ahí entendemos un poquito por qué pide Jesús el agua, hablando físicamente, pero también encontramos que pide agua para tratar con esa mujer y explicarle y hablarle, porque ella va a ser un punto especial, porque si vemos versículos más adelante de nuestro texto, esta mujer va hacia la ciudad, hacia el pueblo donde estaban, y empieza a hablar acerca de Jesús, y muchos vienen ante él a escucharlo. Entonces tenemos este punto, Jesús viene para saciar su sed, como sabemos su cuerpo era verdadero cuerpo, y tuvo sed, y mientras sus discípulos iban a comprar de comer, Él estaba ahí esperando, y mientras llegó esta mujer a la cual le pide de beber. Otro punto interesante en esta historia es que entre samaritanos y judíos no se llevaban bien. Al principio, en ese mismo pozo, Jacob estuvo con la que iba a ser su esposa, y había una unidad entre samaritanos y judíos. No estaba esa división y no había ese señalamiento de los unos con los otros. Vemos ese señalamiento en las palabras de la mujer cuando dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, agua de beber? Había una distancia entre ellos, no simplemente física, sino una confrontación entre ellos. Y lo vemos también cuando dice simplemente, ustedes dicen que se tiene que adorar allá y nosotros decimos que se tiene que adorar aquí. Aún en sus creencias había una separación, pero eso no era lo mismo antes. Si nos acordamos un poquito de lo que era el reino del norte y el reino del sur, tanto de Israel cuando era un reino completo, encontramos que Samaria estaba para arriba, el reino del norte, y los judíos estaban en el reino del sur. Entonces, anteriormente era un pueblo completo, un pueblo junto, uno, y después de la separación empieza a haber esa separación no solamente de frontera, sino también de creencias, porque en el norte empiezan a adorar diferentes dioses aparte de a Jehová. Entonces, dice, nosotros decimos que aquí y ustedes que allá. Tenemos diferencias y no nos llevamos bien. Y dice nuestro texto, porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Entonces había muchas cosas que estaban pasando en ese momento y que a la simple vista, cuando leemos una leída rápida, no parece que haya algo diferente, algo malo ahí sucediendo. Pero otra cosa más.
En la actualidad, cualquier hombre como cualquier mujer puede encontrarse un día y ponerse a platicar, ¿verdad? Podemos encontrarnos a un conocido allá afuera y ponernos a platicar sin que pase absolutamente nada. Fuera de que tal vez alguna persona nos llegue a dar un señalamiento porque estamos casados o por otra cosa, ¿verdad? Y venga la imaginación y pensar otras cosas. Pero en la antigüedad estaba prohibido que una mujer hablara con un hombre. Entonces ahí está otro punto más que encontramos de algo sucediendo ahí que a vista de las demás personas podría ser equivocado, podría ser malo, podría haber sido señalado, tanto para Jesús como para la mujer, diciendo, ustedes, en primera, la mujer no le tiene que hablar al hombre. En segunda, samaritanos y judíos no se llevan, ¿por qué están ahí platicando? En tercera, ¿por qué está pidiendo una ayuda a un judío, a un samaritano? Muchas situaciones ahí que parece que no se notan a la primera vista, pero que están sucediendo y que tienen un propósito. Siempre que hablamos de propósito encontramos que nuestro Dios utiliza muchas cosas con un propósito que a veces a primera vista no lo entendemos. A veces parece que las cosas se están poniendo peores, pero Dios tiene un propósito para que las cosas salgan bien. Y lo vemos a diario, ¿verdad? Lo vemos en nuestra iglesia, lo vemos en nuestra vida. A veces parece que las cosas se empiezan a oscurecer, que la vida se empieza a oscurecer y decimos, pues ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con la congregación? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y así un sinfín de cosas que pueden llegar en momentos difíciles de enfermedad, de situación económica o cualquier otro. Pero de repente vemos como que esa lucecita ya a lo lejos, ¿verdad? Y es que Dios utiliza todo eso con un propósito y ese propósito siempre es bueno. Entonces, volviendo a la historia, nuestro Señor Jesucristo, cuando recibe las palabras de la mujer diciéndole que Él no tiene con qué sacar el agua, ¿cómo es que ahora Él le puede ofrecer agua viva? Y le dice la mujer, pues ¿a poco eres tú mayor que nuestro Padre que hizo este pozo? Para que tú me ofrezcas agua viva si ni siquiera tienes con qué sacarla. Y le dice nuestro Señor, tú no sabes el don de Dios ni con quién estás hablando. Y si lo supieras, me pedirías de esa agua y no tendrías sed, ¿verdad? Todo esto parafraseando el texto. ¿Y qué es la respuesta de la mujer? Todavía está pensando en el agua que sale del pozo, en el agua que es para saciar su sed física. Y dice, dame de esa agua para que yo no tenga sed y para que yo no tenga que venir hasta este pozo y sacar agua. Otro punto interesante aquí que se me estaba pasando es, cuando las mujeres iban a sacar agua de un pozo, normalmente era en la mañana cuando todavía estaba fresco, porque era más cansado cuando era el mediodía ir a sacar el agua del pozo. Entonces, si alguien, una mujer específicamente, iba a mediodía, habla de una mujer que era fuerte, una mujer que estaba acostumbrada al trabajo, porque era una situación difícil con el pleno sol. Cuando habla de la hora sexta, está hablando de aproximadamente el mediodía. Entonces, a mediodía, imagínense, ir a sacar agua con el sol fuerte. Entonces, un punto también que notamos ahí interesante en la historia de nuestro texto de este día. Entonces, ella sigue viendo el agua para su cuerpo, el agua física. Aún cuando dice nuestro Señor, y les daré agua que es para vida eterna, para que no tenga sed jamás. ¿Cómo aplicamos todo esto a nuestra vida como creyentes? A veces vemos simplemente por arriba de las cosas, ¿verdad? Vemos que nuestra vida depende de cosas materiales, de alimento, de agua, de trabajo, de un lugar, de muchas cosas, pero a veces simplemente vemos lo de arriba, la cascarita, por así decirlo. Y a veces nos esforzamos tanto para cubrir todas esas necesidades que olvidamos el interior, olvidamos lo que hay dentro de nosotros. Y a veces pensamos de la misma forma en las cosas de la iglesia.
Pensamos, simplemente es necesario lo que es por afuera, lo que es por encima. Y decimos, pues, estoy bien con Dios, ¿verdad? Voy a la iglesia, doy mi ofrenda, leo la Biblia. Con eso pienso que todo es suficiente. Pero si pensamos de esta manera, simplemente estamos en la capita de arriba, ¿no? Es algo no tan importante. No estoy diciendo que no sea nada importante, sino que si lo vemos como lo que es verdaderamente importante, entonces estamos viéndolo equivocadamente. Y a esto nuestro Señor Jesucristo, por eso dice la respuesta de esta mujer. Dice, no vamos a poner en debate si ustedes están bien o nosotros estamos bien. Porque ellos dicen que en un lugar se adora y los judíos en otro. Dice, ustedes dicen y creen lo que no conocen, mas nosotros creemos lo que sí conocemos. Dice, pero va a llegar el día en el que ni en ese lugar ni en este lugar se adore. Y dice unas frases interesantes, dice, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Ok, entonces, ahora sí entendemos lo que estaba diciendo de lo externo. Si pensamos simplemente ir a la iglesia, dar mi ofrenda, leer la Biblia, eso es lo más importante, todo lo que es el ser cristiano, estamos viendo nada más la capita, porque si no lo hacemos en espíritu y en verdad, de nada nos sirve. ¿De qué nos sirve que podamos estar todos los días en una iglesia, todos los días leyendo la palabra de Dios, todos los días haciendo las cosas que se vean como que estoy bien con mi Dios, cuando dentro no hay nada? Cuando dentro yo no soy capaz de ayudar a mi prójimo, cuando dentro yo no estoy buscando agradar y agradecer a Dios por lo que Él me ha hecho, por lo que Él me ha dado, pues no nos serviría de nada. ¿Qué pasaría si nosotros estamos domingo tras domingo en la iglesia, pero nuestra mente está allá lejos, allá con la familia, allá con el trabajo que todavía me queda pendiente, allá con la casa que todavía hace falta hacer limpieza? Y todo lo que escuchamos, tanto los himnos, tanto la palabra, tanto las oraciones, tanto la liturgia, simplemente la recitamos porque ya los tengo en la memoria, ya me los sé. ¿Qué me llevo yo? Todavía la palabra hace efecto en nosotros, pero si nosotros ponemos un obstáculo en nuestros oídos y no queremos escucharla, ¿qué me llevo yo? ¿En dónde estoy adorando a Dios? En espíritu y en verdad. No lo estoy haciendo, ¿verdad? Que cuando nosotros adoramos a nuestro Dios, sea porque tengo necesidad. Tengo necesidad de escuchar la palabra de Dios. Tengo necesidad de agradecerle porque me ha dado la salvación. Y no simplemente tengo que ir a la iglesia. Me toca ir a la iglesia. Sino, necesito ir al pozo. Necesito de agua viva. Necesito no solamente agua que me refresque mi cuerpo, sino agua que refresque mi alma. Cuando nosotros vemos solamente las cosas externas en la iglesia, estamos tomando agua de refresco que refresca solamente externamente, que nos hace sentir bien, que nos hace pensar, estoy bien con Dios, no me hace falta nada más. Pero cuando tomamos verdadera agua viva, agua que da para salvación, ahí veremos las cosas completamente diferentes. Veremos los problemas como oportunidades, como bendiciones que Dios nos ofrece. Y veremos el asistir a una iglesia, el tomar la comunión como un bendito regalo, como algo que realmente necesito y como que algo que me refresca para mi semana que viene por delante. Porque después de este momento vamos a regresar a nuestra casa y si no estamos adorando en espíritu y en verdad, la iglesia se olvidó por completo, la palabra de Dios se olvidó por completo y voy a hacer mi rutina como todos los días. Pero si adoramos en espíritu y en verdad, todos los días voy a estar pensando que voy a hacer las cosas, que voy a trabajar, que voy a estar con mi familia, que voy a hacer cada cosa en agradecimiento a Dios. Aún cuando ayudamos a una persona, aún cuando le hablamos un poquito de la palabra a otra,
a otra persona, lo hacemos en espíritu y en verdad. Entonces, estimados hermanos en Cristo, ¿de qué agua estás tomando? ¿De qué agua estamos tomando todos nosotros? Agua que nos hace sentir bien externamente, que nos eleva el ego y estoy bien con mi Dios porque estoy haciendo las cosas bien. O de esa agua que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Esa agua que nos ofrece a nuestra alma y nos hace sentir agradecidos y nos hace estar completamente bien, refrescados, sin necesidad de más agua, porque sabemos que ya tenemos todo lo necesario. ¿Y cómo es que nos ofrece esta agua? Cumpliendo por nosotros, dando su vida por ti y por mí. Y finalmente diciéndonos, esta agua que yo estoy derramando por ti, para tu salvación, esta agua te da la esperanza plena, segura de la vida eterna. Que Dios nos ayude, estimados hermanos, a que podamos desear de esa agua viva. No solamente el agua que nos satisface externamente, sino la verdadera agua que salta a vida eterna. Amén. Puestos de pie, por favor. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén.